Me sacaron del estadio por parecer homeless, pero cuando anunciaron mi nombre, 80,000 personas se levantaron como un solo hombre. Esa tarde pensé que había tocado fondo, que ya no me quedaba nada de dignidad por perder. No sabía que estaba a punto de recuperar algo que creía perdido para siempre: el respeto de quienes una vez salvé, y más importante aún, el perdón de mi hijo. Hoy me sacaron de donde una vez fui rey, del templo donde escribí mi leyenda y donde también se selló mi condena. Pero déjenme contarles cómo un hombre puede caer desde la cima del mundo hasta los escalones de concreto, donde los desechados mendigan monedas, y cómo a veces, solo a veces, el universo decide recordar quién fuiste realmente. Mi nombre es Ramiro Medina. Tengo 52 años, y durante 15 años fui el capitán de la Selección Nacional de Fútbol. Hoy llevo 7 años viviendo en las calles, durmiendo en albergues cuando hay espacio, en callejones cuando no lo hay, cargando en mi corazón el peso de 87 vidas que salvé y 2 que no pude salvar. Era sábado por la mañana, cuando desperté en el banco del parque municipal, el mismo parque donde solía correr cuando era futbolista profesional. La humedad del rocío había empapado mi chaqueta rasgada, y el frío de octubre me atravesaba los huesos como agujas de hielo. Mi estómago gruñía con un hambre que había aprendido a ignorar, y mis manos temblaban no solo por el frío, sino por la necesidad de un trago que sabía que no podía permitirme. Hoy era el día del final de la Copa Nacional. El partido se jugaría en el Estadio Metropolitano, el mismo lugar donde había levantado 3 trofeos como capitán, donde había anotado el gol más importante de mi carrera, donde había conocido la gloria absoluta antes de que todo se desmoronara. Me levanté del banco con movimientos lentos y dolorosos. A los 52 años, mi cuerpo llevaba las cicatrices de una carrera deportiva intensa y 7 años de vida en las calles. Tenía una cojera leve en la pierna izquierda, resultado de una lesión que nunca se curó correctamente, y una cicatriz que me cruzaba la frente desde la línea del cabello hasta la ceja derecha. Recuerdo permanente del día que cambió mi vida para siempre. Caminé lentamente hacia el centro de la ciudad, arrastrando los pies en mis zapatillas rotas. El contraste era cruel. Las calles se llenaban de fanáticos del fútbol vestidos con camisetas coloridas, bufandas al viento, rostros pintados con los colores de sus equipos favoritos. Familias enteras marchaban hacia el estadio cantando canciones de aliento. Niños corriendo entre las piernas de sus padres, con balones de fútbol en miniatura. Y luego estaba yo. Pasé frente a un grupo de adolescentes que esperaban el autobús. Cuando me vieron acercarse, uno de ellos murmuró algo que no pude escuchar completamente, pero que terminó con risas nerviosas. Una madre joven que caminaba con su hijo pequeño cruzó la calle cuando me vio venir, tirando del brazo del niño que me miraba con curiosidad inocente. «Mami», escuché que preguntaba el niño, «¿por qué ese señor está tan sucio?» «No mires, amor», respondió la madre, apresurando el paso. «Reza por él en silencio». Me detuve frente a un kiosco para comprar una botella de agua. Tenía exactamente 2 monedas en el bolsillo, suficientes para una botella pequeña. El kiosquero, un hombre de mediana edad, con bigote espeso, me miró con desconfianza cuando me acerqué. «¿Qué quiere?», me preguntó con tono áspero. «Una botella de agua, por favor», dije, extendiendo las monedas con manos que temblaban ligeramente. El hombre miró las monedas. Luego me miró a mí,
evaluando si valía la pena hacer el negocio. «El agua cuesta el doble», me dijo finalmente. «Los precios subieron por el partido». Era mentira, y ambos lo sabíamos. El precio estaba claramente marcado en el refrigerador, pero no tenía fuerzas para discutir. Guardé mis monedas y seguí caminando, con la boca seca y la dignidad un poco más erosionada. Los policías en motocicleta se detuvieron a mi lado cuando crucé la avenida principal. «Oiga», me gritó uno de ellos, un joven que no tendría más de 25 años. «¿A dónde va?» «Al estadio», respondí simplemente. «¿Tiene boleto?» Saqué de mi bolsillo trasero el boleto arrugado que había comprado con mis últimos ahorros. Era un asiento en las gradas más altas, en la sección más barata del estadio, pero era un boleto legítimo. El policía lo examinó con sospecha, como si no pudiera creer que alguien con mi apariencia tuviera acceso a un evento de tal calibre. «Más le vale no causar problemas», me dijo antes de acelerar su motocicleta. Continué mi caminata hacia el estadio, cada paso una lucha contra los recuerdos que amenazaban con abrumarme. En mi mente podía escuchar los ecos de mi pasado, las multitudes gritando mi nombre, los comentaristas describiendo mis jugadas, el sonido del balón golpeando la red después de un gol perfecto. Construí miedos aquí, ahora tengo miedo hasta de entrar. Cuando finalmente llegué al estadio metropolitano, me detuve por un momento para mirarlo. Era magnífico, incluso más impresionante de lo que recordaba. Las renovaciones recientes habían modernizado su fachada, pero su esencia permanecía intacta. 80,000 asientos esperaban ser ocupados por fanáticos apasionados, que vivirían cada minuto del partido como si fuera el último de sus vidas. Por un momento, solo por un momento, pude imaginarme a mí mismo 15 años más joven, corriendo por ese césped sagrado, sintiendo la adrenalina de la competencia fluyendo por mis venas como electricidad pura. Recordaba vívidamente el 23 de noviembre de 1998, cuando tenía 28 años, y el mundo parecía yacer a mis pies. Era la final de la Copa Nacional, el mismo torneo que se jugaba hoy, pero en aquella época yo era el capitán de los Leones Dorados, el equipo que había dominado el fútbol nacional durante 5 años consecutivos. Isabel había llegado temprano al estadio con nuestro hijo Miguel, que entonces tenía 8 años y llevaba puesta una camiseta con mi número, el 10, y mi apellido estampado en letras doradas en la espalda. Sofía, nuestra hija de apenas 2 años, dormía en los brazos de su madre, ajena a la importancia del momento que estaba a punto de presenciar. «Papi va a anotar un gol para ti hoy», le había dicho a Miguel durante el desayuno, revolviéndole el cabello castaño que había heredado de su madre. «¿Puedes prometerlo?», me había preguntado con esos ojos grandes y serios que tenía cuando algo le importaba realmente. «Te lo prometo, campeón». El partido había sido épico. Un encuentro de 90 minutos que había mantenido a todo el país pegado a las pantallas de televisión. Habíamos llegado al tiempo extra, empatados 2-2, y yo había anotado el gol de la victoria en el minuto 97, un tiro libre desde 25 metros, que se coló en el ángulo superior derecho con una precisión matemática. Cuando la pelota tocó la red, 80,000 personas gritaron mi nombre al unísono. «¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ramiro!». El sonido era ensordecedor, una sinfonía de alegría pura que reverberaba por todo el estadio como truenos benévolos. Corrí hacia las tribunas donde estaba mi familia, besando el escudo de mi camiseta y señalando hacia arriba, hacia Isabel que lloraba de felicidad, mientras Miguel saltaba como un pequeño resorte, gritando: «Ese es mi papá, ese
es mi papá. Después del partido, cuando levantamos el trofeo, cuando los confetis dorados caían del cielo como bendiciones, cuando los periodistas nos rodeaban con micrófonos y cámaras, yo había pensado que la vida no podía ser mejor. Era joven, talentoso, amado por millones, y tenía una familia hermosa que me esperaba en casa cada noche. ¿Cómo se siente ser el rey del fútbol nacional?, me había preguntado un periodista esa noche. Me siento bendecido, había respondido, abrazando el trofeo como si fuera un bebé. Pero mi verdadero tesoro está en las tribunas. Ese había sido mi momento de gloria absoluta. El pico de una montaña, desde la cual la caída sería larga, dolorosa y aparentemente interminable. Ahora, 15 años después, estaba parado frente a las puertas del mismo estadio, pero como un extraño, un vagabundo con un boleto arrugado, tratando de recuperar aunque fuera un fragmento de lo que una vez había sido mío. Me acerqué a la entrada principal, donde una multitud de fanáticos hacía fila para ingresar. Había familias enteras, grupos de amigos, parejas jóvenes, todos unidos por la pasión compartida del fútbol. Sus rostros brillaban con expectativa, sus voces se mezclaban en un coro de anticipación. Cuando llegué a la puerta, el guardia de seguridad me miró de arriba abajo con expresión de disgusto mal disimulado. Era un hombre corpulento, de unos 35 años, con uniforme azul marino y una placa que decía Carlos Rocha. Sus ojos pequeños me evaluaron como si fuera una amenaza potencial. «Disculpe», me dijo, bloqueando mi paso. «Este no es lugar para usted». «Tengo boleto», respondí tranquilamente, extendiendo el papel arrugado. Carlos tomó el boleto y lo examinó con sospecha exagerada, como si estuviera buscando señales de falsificación. «¿De dónde sacó esto?», me preguntó. «Lo compré como cualquier otra persona». «¿Con qué dinero?». Su tono era cada vez más agresivo. «No será robado». A nuestro alrededor, otros fanáticos comenzaron a notar la conmoción. Algunos se detenían para observar, otros murmuraban entre sí. Pude escuchar fragmentos de conversaciones. «¿Qué pasa ahí? Un vagabundo tratando de colarse. ¡Qué vergüenza en un día como hoy! Alguien debería llamar a la policía». Pero también había voces diferentes. «Pobrecito, solo quiere ver el partido. Todo el mundo merece disfrutar del fútbol». Una mujer mayor me miró con compasión y murmuró a su esposo: «Dale, Roberto, ¿podrías prestarle algo de dinero para que se asee?». «Señor», continuó Carlos, elevando la voz para que todos pudieran escuchar, «los verdaderos fanáticos merecen estar aquí, no los vagabundos que vienen a causar problemas». Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. Verdaderos fanáticos, como si mi amor por este deporte, mi dedicación de toda una vida a este juego, pudiera ser medido por la calidad de mi ropa o el estado de mi higiene personal. «Solo quiero ver el partido», dije, tratando de mantener la dignidad en mi voz. «Tengo derecho a estar aquí». «Usted no tiene derecho a nada», replicó Carlos. «Este es un evento familiar. Hay niños presentes. No podemos permitir que elementos indeseables perturben la experiencia de las familias decentes». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la humillación del momento, sino la culminación de 7 años de ser tratado como un ciudadano de segunda clase, como un problema que resolver en lugar de un ser humano que merece respeto básico. En ese momento, Carlos hizo una seña a otros 2 guardias de seguridad que se acercaron rápidamente. Uno de ellos,
un joven que no tendría más de 20 años. Me miró con una mezcla de disgusto y lástima. «Señor», me dijo el joven guardia, «le pedimos amablemente que se retire». «Tengo boleto», repetí, pero mi voz sonaba cada vez más débil. «El boleto no es suficiente», declaró Carlos con autoridad. «Usted no cumple con los estándares de presentación requeridos para este evento». Alrededor nuestro, la multitud había crecido. Algunas personas sacaron sus teléfonos celulares y comenzaron a grabar la escena. Pude escuchar susurros y risitas nerviosas. Era el espectáculo del día antes del espectáculo principal. Un adolescente con una camiseta del equipo local gritó: «¡Sáquenlo de aquí! ¡Está arruinando el ambiente!». Su padre, un hombre de mediana edad con traje caro, asintió con aprobación. «Estos vagabundos no entienden su lugar». Pero no todos estaban de acuerdo. Una joven universitaria le gritó al guardia: «Esto es discriminación. Tiene derecho a entrar si tiene boleto». «No se meta en lo que no le importa, señorita», le respondió Carlos bruscamente. Carlos tenía su propio conflicto interno mientras me miraba. Podía ver en sus ojos que no era naturalmente cruel, solo un hombre haciendo lo que creía que era su trabajo. Más tarde, sabría que tenía 2 hijos pequeños en casa y que trabajaba 2 empleos para mantener a su familia. En su mente, estaba protegiendo a las familias que venían a disfrutar del partido, manteniendo un ambiente seguro y agradable. «No es nada personal», murmuró Carlos, casi como disculpándose. «Solo hago mi trabajo». Pero para mí era absolutamente personal. Era el rechazo final de un mundo que una vez había sido mi reino. Los guardias me escoltaron hacia la salida, cada uno sosteniendo uno de mis brazos como si fuera un criminal peligroso. Caminamos a través de la multitud, que se abría como el mar rojo para dejarnos pasar. Algunas personas me miraban con lástima, otras con disgusto, y unas pocas con indignación por lo que estaba presenciando. Cuando llegamos a las escaleras exteriores del estadio, Carlos me soltó bruscamente. «Le sugiero que busque otro lugar donde pasar la tarde», me dijo, «y la próxima vez, piense 2 veces antes de intentar entrar a lugares donde no pertenece». Me quedé allí parado, sosteniendo mi boleto arrugado, viendo cómo los guardias regresaban a sus puestos. A mi alrededor, los fanáticos continuaban entrando al estadio, sus risas y canciones contrastando violentamente con mi humillación silenciosa. Me senté lentamente en los escalones de concreto, sintiendo cómo el frío atravesaba mi ropa delgada. Saqué de mi bolsillo la fotografía que siempre llevaba conmigo, una imagen descolorida de Isabel, Miguel y Sofía, tomada en este mismo lugar hace 17 años. Estábamos sonriendo, abrazados, felices, con el estadio de fondo como testigo de nuestra alegría. En este mismo lugar fui un dios. Ahora soy una vergüenza. El sonido de la multitud dentro del estadio llegaba a mis oídos como ecos de un pasado inalcanzable. Podía imaginar la emoción en los rostros de los espectadores, la anticipación eléctrica que precede a un gran partido, la sensación de ser parte de algo más grande que uno mismo. Había conocido esa sensación desde adentro, desde el centro del huracán de emociones. Ahora la experimentaba desde afuera, como un fantasma observando la vida que una vez había vivido. El sonido de sirenas de ambulancia en la distancia me hizo estremecer violentamente. Era mi disparador, el sonido que siempre me transportaba de vuelta al día que cambió todo. Cerré los ojos y traté de resistir, pero los recuerdos llegaron como un tsunami imparable. Era el 15 de mayo de 2005,
Un día que había comenzado como cualquier otro día de partido, pero que terminaría siendo recordado como una de las tragedias más grandes en la historia del deporte nacional. Tenía 35 años, y ese día marcaba oficialmente el final de mi carrera como jugador. Habíamos organizado un partido de despedida, un evento benéfico, donde veteranos como yo jugaríamos contra las estrellas actuales. Todo el dinero recaudado se destinaría a programas deportivos para niños desfavorecidos. Isabel, Miguel y Sofía habían llegado temprano al estadio. Miguel tenía 15 años y había heredado mi pasión por el fútbol, aunque su talento claramente superaba al mío a su edad. Sofía, con 12 años, prefería los libros al deporte, pero nunca se perdía mis partidos, porque sabía lo importante que era para mí tenerla en las tribunas. «Papá», me había dicho Sofía esa mañana mientras desayunábamos en casa, «¿vas a estar triste cuando ya no puedas jugar más fútbol?» «Un poco», le había respondido honestamente, «pero también estoy emocionado por pasar más tiempo con ustedes. ¿Podremos ir más seguido a la playa?», me preguntó con esos ojos grandes y expresivos que había heredado de su madre. «Todos los fines de semana, si quieres, princesa». Isabel me había abrazado desde atrás mientras yo terminaba mi café. «Estoy orgullosa de ti», me había susurrado al oído, «por todo lo que has logrado, por el hombre que eres. Incluso si nunca vuelvo a anotar un gol», le pregunté, bromando. «Especialmente por eso», me respondió con una sonrisa, «porque significa que podrás ser solo nuestro papá y esposo, sin compartirte con todo el país». Esa mañana había sido perfecta, llena de esa felicidad tranquila que solo se aprecia cuando se la ha perdido para siempre. El partido había comenzado exactamente a las 3:00 p.m. El estadio estaba completamente lleno, con 80,000 personas que habían venido a despedirme después de 17 años de carrera profesional. Era un día soleado de otoño, con una brisa suave que hacía ondear las banderas en las tribunas como olas de colores. Isabel, Miguel y Sofía estaban sentados en la tribuna VIP, en la sección que siempre reservaba para la familia. Desde el campo podía verlos claramente. Isabel con su vestido azul favorito, Miguel con mi camiseta del equipo nacional, y Sofía leyendo un libro entre jugada y jugada, levantando la vista solo cuando la multitud gritaba. Los primeros 70 minutos del partido habían sido mágicos. Había anotado 2 goles, ambos recibidos con ovaciones ensordecedoras. La multitud cantaba mi nombre. Los niños en las tribunas sostenían carteles hechos en casa, y los comentaristas de televisión narraban cada una de mis jugadas como si fueran poesía en movimiento. Ramiro Medina, escribiendo el final perfecto para una carrera perfecta, había dicho el comentarista principal. Un líder nato que siempre supo inspirar tanto a sus compañeros como a su público. En el minuto 73, mientras el partido se desarrollaba en el mediocampo, escuché un sonido que al principio confundí con el rugido de la multitud. Era un crujido profundo, como el gemido de un barco viejo en alta mar. Luego vino el segundo sonido, un crack agudo que resonó por todo el estadio como un disparo. Miré hacia las tribunas y vi algo que mi mente tardó varios segundos en procesar. Una sección entera de la tribuna norte se estaba desmoronando. No era una falla pequeña o un problema menor de construcción. Era un colapso estructural masivo que afectaba a aproximadamente 1,500 espectadores. Las vigas de acero se doblaban como plastilina. El concreto se fragmentaba en pedazos del tamaño de automóviles y las personas caían como hojas en otoño. El partido se detuvo instantáneamente.
Los jugadores en el campo nos quedamos paralizados por varios segundos, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo ante nuestros ojos. Luego comenzaron los gritos. No eran gritos de emoción deportiva o alegría competitiva. Eran gritos de terror puro, de dolor inimaginable, de personas que enfrentaban la muerte de forma súbita e inesperada. Mi primer instinto fue correr hacia la salida del campo para llegar a mi familia, que estaba en la tribuna opuesta. Pero cuando vi a los miles de personas que huían en pánico hacia las pocas salidas disponibles, entendí que el estadio se convertiría en una trampa mortal si no se controlaba la situación inmediatamente. Corrí hacia el centro del campo y le arranqué el megáfono al árbitro. «¡Soy Ramiro Medina!», grité con toda la fuerza de mis pulmones, mi voz amplificada resonando por todo el estadio. «Escúchenme, todos escúchenme. El pánico es como un incendio. Se extiende más rápido que cualquier respuesta racional. Pero el respeto y la autoridad pueden actuar como cortafuegos. Durante 17 años había sido la voz que estos fanáticos habían seguido, la presencia que los había consolado en derrotas y celebrado en victorias. «¡No corran!», continué gritando. «La salida está bloqueada. Síganme hacia las salidas laterales». Funcionó. La multitud, que había estado moviéndose como una marea destructiva hacia las salidas principales, comenzó a detener su carrera frenética para escuchar mis instrucciones. «Familias con niños primero», grité. «Ayuden a los ancianos. Manténganse calmados». Durante los siguientes 45 minutos, dirigí la evacuación más grande en la historia del deporte nacional. Usando el megáfono, coordiné el flujo de personas hacia las salidas más seguras, evité que el pánico causara más muertes por aplastamiento y organicé a los otros jugadores para que ayudaran a controlar a la multitud. Pero mi verdadero trabajo comenzó cuando la mayoría de los espectadores había sido evacuada. Corrí hacia la sección colapsada, donde cientos de personas permanecían atrapadas bajo toneladas de concreto y acero retorcido. Los equipos de rescate aún no habían llegado. Los primeros paramédicos no llegarían por otros 20 minutos. En esos momentos cruciales, cada segundo significaba la diferencia entre la vida y la muerte para las personas atrapadas. No pensé en mi seguridad personal. No consideré las consecuencias. Solo sabía que había gente sufriendo a pocos metros de mí y que tenía la capacidad física y la autoridad moral para ayudar. Comencé a mover escombros con mis propias manos. Otros jugadores se unieron a mí, junto con algunos fanáticos valientes que habían decidido quedarse para ayudar en lugar de huir. La primera persona que saqué de los escombros fue un niño de unos 8 años, la misma edad que había tenido Miguel 10 años atrás. Estaba consciente, pero aterrorizado, con un brazo claramente fracturado y sangre corriendo por su frente. «¿Cómo te llamas, campeón?», le pregunté mientras lo cargaba hacia la zona segura. «Diego», me respondió entre sollozos. «Diego Morales». «Muy bien, Diego. Todo va a estar bien. Eres muy valiente». «No encuentro a mi papá», me dijo, aferrándose a mi camiseta con su brazo bueno. «Vamos a encontrarlo», le prometí, aunque no tenía idea de si su padre había sobrevivido. Regresé a los escombros. La segunda persona fue una mujer de mediana edad que estaba inconsciente, pero respirando. La tercera, un hombre mayor que me gritó que su esposa seguía atrapada más adentro. Trabajé como un robot, movido por una adrenalina que parecía sobrenatural. Levanté vigas que normalmente habrían requerido maquinaria pesada.
Arrastremos personas a través de espacios tan estrechos que apenas cabíamos. Consolé a moribundos y di esperanza a desesperados. En algún momento, durante ese proceso infernal, miré hacia la tribuna VIP para verificar que mi familia estuviera bien. Isabel me vio desde la distancia y me hizo un gesto con la mano que claramente significaba: ve, haz lo que tienes que hacer. Estamos bien. Ese fue el último gesto que recibí de mi esposa. Cuando regresé por 18ª vez a los escombros, había estado contando mentalmente cada rescate. Escuché un segundo colapso. No tan masivo como el primero, pero igualmente devastador para quienes estaban cerca. Una sección de la tribuna VIP se vino abajo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, ni siquiera en los momentos más cruciales de mi carrera deportiva. Pero era demasiado tarde. Encontré a Isabel bajo una losa de concreto que había caído directamente sobre ella. Murió instantáneamente. Los médicos me aseguraron después que no había sufrido. Miguel estaba a su lado, consciente, pero con la columna vertebral fracturada en 3 lugares. Sofía había sido golpeada en la cabeza por un fragmento de metal y estaba en coma profundo. «Papá», me susurró Miguel con voz débil mientras esperábamos a los paramédicos. «¿Mamá está bien?» No pude responder. Solo sostuve su mano y oré a un Dios en quien ya no estaba seguro de creer. La estadística oficial, al final del día, fue que 87 personas habían sido rescatadas de los escombros. De esas 87, 73 sobrevivieron completamente. 10 quedaron con discapacidades permanentes. Y 4 murieron en el hospital en los días siguientes. 17 personas murieron en el colapso inicial, incluida mi esposa Isabel. Sofía permaneció en coma durante 2 años, antes de morir sin haber despertado nunca. Miguel sobrevivió, pero quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Salvé 87 vidas y perdí a mi familia. ¿Qué pesa más? ¿La gratitud del mundo o el perdón de un hijo? Durante los meses siguientes al accidente, fui declarado héroe nacional. Recibí medallas, reconocimientos, ofertas de trabajo, invitaciones a programas de televisión. El presidente del país me recibió en el Palacio de Gobierno y me otorgó la más alta condecoración civil que se puede otorgar a un ciudadano. Pero nada de eso importaba, porque Miguel me culpaba por la muerte de su madre y hermana. Si no hubiera sido héroe, me gritó una noche en el hospital donde se recuperaba de sus cirugías. Si hubieras venido por nosotros inmediatamente, mamá estaría viva. Miguel, traté de explicarle. Había miles de personas en peligro. No me importan las miles de personas. Me interrumpió con una furia que nunca había visto en sus ojos. Me importan mi mamá y mi hermana, y tú las sacrificaste por extraños. Tenía 17 años cuando dijo esas palabras, y aunque parte de mí entendía que hablaba desde el dolor y la pérdida, otra parte de mí sabía que tenía razón. Había tomado una decisión en el momento más crucial, y esa decisión había costado las vidas de las personas que más amaba en el mundo. Los siguientes 2 años fueron una lenta desintegración de todo lo que quedaba de mi vida anterior. Sofía murió en enero de 2007, sin haber despertado del coma. Miguel, ahora en silla de ruedas permanente, fue a vivir con la madre de Isabel, porque no podía soportar estar en la misma casa conmigo. «No puedo verte sin recordar lo que perdimos», me dijo el día que se mudó. «Tal vez algún día pueda perdonarte, papá, pero hoy no». Comencé a beber esa misma noche. Al principio era solo una copa de vino con la cena,
una manera de adormecer el dolor que se sentía como vidrio molido en mi pecho. Luego, se convirtió en una botella cada noche, luego en varias botellas, luego en todo lo que pudiera conseguir para hacer que el mundo se desvaneciera, aunque fuera por unas horas. Perdí mi trabajo como comentarista deportivo, cuando apareció borracho en vivo durante una transmisión nacional. Perdí mi casa cuando ya no pude pagar la hipoteca. Perdí a mis amigos cuando se cansaron de tratar de ayudar a alguien que no quería ser ayudado. Para 2010, estaba viviendo en albergues para indigentes. Para 2015, ni siquiera podía conseguir un lugar permanente en los albergues porque mi alcoholismo había progresado hasta el punto donde era considerado problemático, incluso entre otros adictos. Los últimos 7 años habían sido una lección diaria en supervivencia básica. Aprendí dónde encontrar comida, dónde dormir cuando los albergues estaban llenos, cómo evitar problemas con la policía, cómo obtener ropa limpia ocasionalmente. También aprendí a vivir con el reconocimiento ocasional. ¿No eres tú, Ramiro Medina?, me preguntaba alguien de vez en cuando, mirándome con una mezcla de incredulidad y lástima. Se equivoca de persona, siempre respondía, porque la verdad era que Ramiro Medina había muerto en mayo de 2005. Lo que quedaba de él era solo un fantasma que cargaba sus recuerdos y su culpa como cadenas invisibles. Ahora, sentado en los escalones del estadio donde una vez había sido rey, escuchando los sonidos de un partido que se desarrollaba sin mí, sentí que había llegado al fondo absoluto. Ya no tenía más dignidad que perder, más esperanzas que destrozar, hasta que una voz familiar me sacó de mis pensamientos sombríos. ¿Usted es Ramiro Medina? Levanté la vista y vi a un hombre de unos 40 años, bien vestido, con un traje de negocios caro y zapatos lustrados. Tenía cabello castaño peinado hacia atrás y ojos marrones que me miraban con una intensidad que me resultaba familiar. «Se equivocas de persona», respondí automáticamente sin mirarlo directamente. «No, no me equivoco», insistió, sentándose en el escalón junto a mí. Yo estaba ahí, en la tribuna norte. Tenía 12 años. Mi corazón se detuvo. «Usted me cargó en sus hombros», continuó el hombre. «Yo tenía el brazo roto y estaba gritando por mi papá. Usted me dijo que todo iba a estar bien, que era muy valiente. Lentamente giré mi cabeza para mirarlo directamente. Y entonces lo vi. Los mismos ojos que había visto llenos de lágrimas y terror hace 17 años. «Diego», susurré. «Diego Morales», confirmó, con una sonrisa que mezclaba alegría y dolor. «También conocido como el niño número 3 que usted salvó ese día». Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Diego me observaba como si estuviera viendo un fantasma, y yo lo miraba como si estuviera viendo un milagro. «¿Qué pasó con tu papá?», le pregunté finalmente. «Murió en el colapso», respondió Diego simplemente. «Pero usted me salvó a mí. Y eso significa que todo lo que he hecho desde entonces, toda mi vida, existe porque usted arriesgó la suya por un niño que ni siquiera conocía». «Lo siento», dije, sintiendo lágrimas que no había derramado en años. «Lo siento mucho por tu papá». «No se disculpe», me respondió firmemente. «Usted no causó el accidente. Usted evitó que fuera mucho peor». Diego me contó su historia. Después de la tragedia, había sido criado por su madre soltera, quien trabajaba 2 empleos para mantenerlos a ambos.
La experiencia del accidente y su rescate lo había motivado a estudiar medicina. Decidí ser médico, porque usted me enseñó que salvar vidas vale cualquier sacrificio, me explicó. Ahora soy cirujano cardiovascular en el Hospital Nacional. He salvado miles de vidas en los últimos 15 años. ¿Miles?, pregunté, apenas capaz de procesar la información. 3.247, para ser exacto. Llevo la cuenta, porque cada vida que salvo es un tributo a lo que usted hizo por mí. Diego me mostró una foto en su teléfono. Una niña pequeña de unos 5 años con coletas y una sonrisa desdentada. Mi hija se llama Ramira, me dijo con orgullo. Por usted. Ella no sabe por qué todavía, pero algún día le contaré sobre el hombre que me dio la oportunidad de ser su papá. Diego, comencé, pero él me interrumpió. ¿Sabe cuántas vidas ha salvado indirectamente?, me preguntó. No solo las 87 personas que rescató físicamente ese día, sino todos los hijos, nietos, estudiantes, pacientes y otras personas que esas 87 personas han tocado desde entonces. No había pensado en eso. Yo sí. He hecho la matemática. Solo considerando las familias que se formaron después del accidente por personas que usted salvó, hablamos de más de 200 niños que existen, porque usted actuó con valor ese día. Diego se puso de pie y me extendió la mano. «Venga conmigo», me dijo. «Hay algunas personas que quieren conocerlo». «¿Qué personas?» «Las otras 86. Durante la siguiente hora, mi mundo cambió de maneras que no habría creído posibles. Diego comenzó a hacer llamadas telefónicas, y una por una comenzaron a llegar personas al estadio. Personas que había salvado 17 años atrás. Personas que habían construido vidas extraordinarias después de sobrevivir a la tragedia. Ana Ruiz llegó primero. Ahora tenía 42 años. Era madre de 3 niños y trabajaba como trabajadora social ayudando a familias en crisis. «Usted me sacó inconsciente de debajo de una viga», me dijo, abrazándome con lágrimas en los ojos. Cuando desperté en el hospital, lo primero que hice fue prometer que dedicaría mi vida a ayudar a otros, como usted me había ayudado a mí. En los últimos 17 años, continuó Ana, he ayudado a más de 1,000 familias a superar crisis. Cada familia que ayudo es una forma de agradecer lo que usted hizo por mí. Roberto Silva llegó después, caminando con una prótesis en la pierna izquierda, pero con una medalla olímpica colgando de su cuello. «Perdí la pierna en el accidente», me explicó, «pero usted me salvó la vida». Esa experiencia me inspiró a convertirme en atleta paralímpico. He ganado 5 medallas de oro y he inspirado a miles de jóvenes con discapacidades a perseguir sus sueños. La familia González llegó en masa. 4 hermanos que ahora eran adultos con sus propias familias. Uno se había convertido en bombero, otra en médica de emergencias. El tercero, en ingeniero especializado en seguridad estructural. Y la cuarta, en psicóloga especializada en trauma. «Usted nos salvó a los 4», me dijo el hermano mayor. «Y cada uno de nosotros eligió una carrera dedicada a salvar a otros, porque usted nos mostró lo que significa el verdadero heroísmo». Una por una, llegaron más personas, cada una con una historia de supervivencia, superación y servicio a otros. Cada una llevando una parte de la vida que yo había ayudado a preservar, desarrollada durante 17 años, en direcciones que nunca habría imaginado. «¿Se da cuenta?»,
me preguntó Diego, cuando todas estaban reunidas. Usted no solo salvó 87 vidas ese día, salvó miles de vidas indirectamente. Cada persona aquí ha dedicado su vida a ayudar a otros, porque usted les enseñó el valor del sacrificio personal. Mientras escuchaba estas historias, comencé a entender algo que había estado demasiado cegado por el dolor para ver durante 17 años. Mi decisión de ayudar a extraños, en lugar de correr inmediatamente hacia mi familia, había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que había perdido. Era cerca de las 4:30 p.m. cuando Diego tomó una decisión que cambiaría todo. «Carlos», le gritó al guardia de seguridad que me había echado del estadio. «¿Puede venir aquí un momento?» Carlos se acercó con expresión confundida, claramente preguntándose por qué un grupo tan grande de personas bien vestidas estaba congregado alrededor del vagabundo que había expulsado. «¿Sabe quién acaba de echar del estadio?», le preguntó Diego. «Era solo un indigente que estaba causando problemas», respondió Carlos defensivamente. «Era Ramiro Medina», declaró Diego, «el hombre que salvó 87 vidas en este mismo estadio el 15 de mayo de 2005. El color se drenó completamente del rostro de Carlos. Por un momento, pareció que podría desmayarse. «No, no es posible», murmuró. «¿No reconoce el nombre?», preguntó Ana Ruiz. «¿No recuerda la tragedia? ¿No recuerda al hombre que organizó la evacuación y rescató a decenas de personas con sus propias manos?» Carlos me miró fijamente, tratando de ver en mi rostro demacrado y barbudo al héroe que había visto en los periódicos 17 años atrás. Yo no sabía», balbuceó. «Él no se veía como... No pensé que fuera. Por eso está bien tratar mal a alguien, porque no se ve como usted espera», le preguntó Roberto Silva, su voz cargada de indignación. «Por eso es aceptable humillar a alguien porque vive en las calles». «No, señor, yo solo». «Este hombre», interrumpió Diego, «arriesgó su vida para salvar a extraños. Perdió a su familia en el proceso, y usted lo echó como si fuera basura». Carlos estaba temblando ahora, claramente abrumado por la magnitud de su error. «¿Qué puedo hacer?», me preguntó directamente. «¿Cómo puedo disculparme por algo así?» «Puede tratarlo mejor que a la gente que no tiene hogar», le respondí simplemente. «Puede recordar que cada persona sin techo tiene una historia, y que esa historia podría incluir sacrificios que usted nunca sabría». Diego no se detuvo ahí. Comenzó a llamar a otros números, y pronto descubrí que había estado en contacto durante años con otros sobrevivientes del accidente. En menos de una hora, había organizado algo que parecía imposible. «Ramiro», me dijo, «hay alguien más que quiere verlo». Se volvió hacia Carlos, quien seguía de pie nerviosamente cerca nuestro. «Necesito que llame a su supervisor», le dijo Diego. «Díganle que es urgente. Díganle que Ramiro Medina está aquí y que necesita hablar con el director del estadio inmediatamente». Carlos desapareció rápidamente, claramente aliviado de tener algo productivo que hacer para compensar su error. 15 minutos después, un hombre mayor con traje caro bajó las escaleras casi corriendo. Era Emilio Vázquez, director general del Estadio Metropolitano. «¿Ramiro Medina?», preguntó mirándome con incredulidad. «¿Es realmente usted?» «Sí», respondí simplemente. «Señor Medina», dijo Emilio, claramente emocionado, «este estadio le debe mucho. La forma en que manejó la evacuación ese día salvó cientos de vidas adicionales. Sin su liderazgo, habríamos perdido miles de personas. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», me corrigió firmemente. «Hizo lo que solo un verdadero líder habría hecho, y después
Pagó un precio personal que ningún hombre debería tener que pagar. Emilio miró a Diego y a los otros sobrevivientes que se habían reunido. ¿Saben qué?, dijo súbitamente. El partido está en el minuto 75. Creo que es tiempo de que este estadio recuerde quién es realmente Ramiro Medina. No quiero caridad, protesté. No quiero lástima. No es caridad. Me respondió Diego firmemente. Es justicia, es reconocimiento. Este estadio existe porque héroes como usted le dieron significado. Señor Medina, dijo Emilio, nos haría el honor de acompañarnos al campo. ¿Al campo? ¿Por qué? Porque hay 80,000 personas ahí adentro que necesitan recordar qué aspecto tiene un verdadero héroe. A las 5:15 p.m., después de 17 años de evitar este lugar, caminé de nuevo por los túneles del Estadio Metropolitano. Pero esta vez no caminaba solo. Diego, Ana, Roberto, la familia González y 2 docenas de otros sobrevivientes caminaban conmigo. Cuando llegamos al borde del campo, pude escuchar el rugido de la multitud. Era el minuto 78 del partido y el marcador estaba empatado 1-1. Era un partido emocionante, con 80,000 personas completamente absortas en cada jugada. Señoras y señores, anunció el locutor del estadio, su voz resonando por todo el edificio. Tenemos un invitado muy especial esta tarde. La multitud se calmó ligeramente, prestando atención al anuncio. El 15 de mayo de 2005, este estadio fue escenario de una de las peores tragedias en la historia del deporte, pero también fue escenario de uno de los actos de heroísmo más extraordinarios que se haya visto. El estadio se quedó completamente en silencio. Esta tarde tenemos el honor de recibir al hombre que organizó la evacuación de este estadio ese día trágico. El hombre que rescató con sus propias manos a 87 personas de los escombros. El hombre que perdió a su propia familia mientras salvaba a las familias de otros. Caminé lentamente hacia el centro del campo, en la misma ropa rasgada en la que había sido rechazado esa tarde. Pero ahora caminaba con dignidad, rodeado por las vidas que había ayudado a salvar. Señoras y señores, continuó el locutor, su voz ahora cargada de emoción. Ramiro Medina, héroe del 15 de mayo de 2005, el hombre que salvó 87 vidas en este mismo estadio. Por un momento que pareció eterno, el estadio permaneció en silencio absoluto. 80,000 personas tratando de procesar lo que estaban escuchando, tratando de reconciliar la imagen del vagabundo en el campo con la leyenda que acababan de escuchar. Luego, lentamente, una persona se puso de pie, luego otra, luego una sección entera. En menos de 30 segundos, las 80,000 personas en el estadio estaban de pie, aplaudiendo. No era solo aplauso, era una ovación que parecía venir desde el alma colectiva de toda la nación. El aplauso continuó durante 15 minutos completos, la ovación más larga en la historia del estadio. Algunos gritaban mi nombre, otros simplemente aplaudían con lágrimas corriendo por sus rostros. Los jugadores en el campo se habían unido al aplauso, y los árbitros habían detenido oficialmente el partido. Cuando finalmente el aplauso comenzó a calmarse, el capitán del equipo local se acercó y me entregó el balón del partido. Para el verdadero capitán, me dijo simplemente. Me acercaron un micrófono, y por primera vez en 17 años, tuve la oportunidad de hablar a una multitud que realmente quería escuchar
lo que tenía que decir. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. Dije, mi voz quebrada, pero firme: no vine aquí para ser reconocido. Vine porque amo este deporte y este lugar, a pesar de todo lo que ha pasado. Quiero que sepan, continué, que cada día de los últimos 17 años he llevado el peso de las decisiones que tomé ese día. Pero conocer a estas personas, señalé a los sobrevivientes que me rodeaban, escuchar sobre las vidas extraordinarias que han construido, me ha enseñado algo importante. A veces perdemos cosas preciosas cuando servimos a otros, pero esas pérdidas no son en vano si las vidas que salvamos se convierten en fuentes de luz para el mundo. Fue entonces cuando vi algo que me quitó el aliento. En una de las tribunas VIP, distinguí una figura familiar en silla de ruedas. Era imposible desde esa distancia, pero algo en mi corazón me dijo que sabía quién era. Miguel, susurré, sin darme cuenta de que el micrófono seguía encendido. La cámara siguió mi mirada y enfocó la tribuna. Ahí estaba Miguel, mi hijo, ahora de 32 años, llorando abiertamente mientras me miraba desde la tribuna. Había venido. Después de 8 años sin hablar conmigo, había venido. Los organizadores del evento rápidamente arreglaron para que Miguel fuera traído al campo. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida, esperando a que llegara, sin saber qué me diría, sin saber si finalmente había encontrado una manera de perdonarme. Cuando su silla de ruedas llegó al borde del campo, nuestros ojos se encontraron por primera vez en 8 años. Habían pasado tantas cosas, habíamos perdido tanto tiempo, habíamos cargado tanto dolor en silencio. «Papá», me dijo, su voz quebrada por la emoción, «vi todo en televisión. Finalmente entendí». «¿Entendiste qué?» «Que no perdiste a mamá y a Sofía siendo héroe. Las honraste. Hiciste exactamente lo que ellas habrían querido que hicieras». Miguel tuvo su propio flashback mientras me miraba en el campo. Recordó el día del accidente desde su perspectiva de 15 años. Recordó verme corriendo hacia los escombros en lugar de hacia ellos. Recordó sentir abandono y traición en el hospital. Recordó años de resentimiento y dolor. Pero también recordó algo más. Las veces que me había visto consolar a niños después de partidos difíciles. La forma en que siempre me detenía para firmar autógrafos sin importar cuán tarde fuera. Cómo le había enseñado que el liderazgo significaba servir a otros antes que a uno mismo. Durante todos estos años, me dijo, pensé que habías elegido a extraños sobre tu familia, pero hoy entendí que no elegiste extraños sobre nosotros. Elegiste hacer lo correcto, incluso cuando era lo más difícil del mundo. Perdóname, le dije, arrodillándome junto a su silla de ruedas. Perdóname por no poder salvarlas. Perdóname, tú a mí, me respondió, por culparte por salvar a otros, por no entender que el hombre que me crió me había enseñado a valorar toda vida humana, no solo la nuestra. Nos abrazamos entonces, padre e hijo, reunidos después de 8 años de separación, en el mismo lugar donde todo había comenzado y terminado. El estadio completo observaba en silencio este momento íntimo de reconciliación familiar. Muchos lloraban, entendiendo que estaban presenciando algo sagrado. Emilio se acercó con una propuesta que me sorprendió completamente. «Señor Medina», me dijo, «el estadio quisiera ofrecerle un trabajo. Consultor de seguridad y protocolo de emergencias. Su experiencia podría ayudar a prevenir que tragedias como la de 2005 vuelvan a ocurrir».
No necesito caridad, respondí automáticamente. No es caridad, me corrigió Miguel. Es justicia. Es poner a la persona correcta en el lugar correcto para proteger a otros. Además, añadió Diego, hay algo más que queremos hacer. Me explicó que los sobrevivientes del accidente habían estado reuniendo dinero durante años para un memorial. Querían establecer una fundación para ayudar a veteranos y héroes olvidados que habían caído en desgracia. La Fundación Ramiro Medina, me dijo Ana Ruiz, para que ningún héroe tenga que vivir en las calles nunca más. Y, añadió Roberto Silva, queremos que usted la dirija. Esa noche, por primera vez en 17 años, dormí en una cama real, en una habitación real. Miguel había insistido en que me quedara en su apartamento, al menos hasta que encontráramos una solución permanente. «Papá», me preguntó mientras cenábamos una comida casera simple pero deliciosa que había preparado. «¿Sí? ¿Crees que mamá y Sofía estarían orgullosas de lo que hiciste hoy?» «No lo sé», respondí honestamente. «Espero que sí». «Yo creo que sí», me dijo. «Creo que siempre estuvieron orgullosas. Solo me tomó mucho tiempo entenderlo. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. La Fundación Ramiro Medina había ayudado a más de 50 veteranos y héroes civiles a encontrar vivienda, trabajo y tratamiento para problemas de salud mental. Yo trabajaba como consultor de seguridad para 3 estadios diferentes, ayudando a desarrollar protocolos de emergencia que podrían salvar miles de vidas en el futuro. Miguel y yo cenábamos juntos cada domingo, lentamente reconstruyendo la relación que habíamos perdido. No era fácil. Había demasiado dolor y tiempo perdido. Pero cada semana mejoraba un poco. Un domingo por la tarde, después de la cena, fuimos juntos al Estadio Metropolitano. Habían instalado una placa memorial en el lugar donde había estado la tribuna que colapsó. Llevaba los nombres de las 17 personas que murieron, incluidas Isabel y Sofía. «¿Vienes aquí a menudo?», me preguntó Miguel. «Cada 15 de mayo», le respondí. «Y a veces cuando necesito recordar por qué hago lo que hago». Nos sentamos en las mismas escaleras donde había estado el día que me echaron del estadio. Pero ahora, en lugar de ser un lugar de humillación, era un lugar de reflexión y memoria. «¿Papá?», me preguntó Miguel después de un largo silencio. «Sí». «¿Te arrepientes de la decisión que tomaste ese día?» Era una pregunta que me había hecho 1000 veces durante los últimos 17 años. Una pregunta que había atormentado mis noches y envenenado mis días. «No», respondí finalmente. «No me arrepiento de salvar esas vidas. Me duele haber perdido a tu mamá y a Sofía. Me duele no haber podido protegerlas. Pero no me arrepiento de hacer lo correcto». «Bien», me dijo Miguel simplemente, «porque si te arrepintieras, significaría que no eres el hombre que pensé que eras cuando era niño». Mientras nos preparábamos para irnos, un hombre joven se acercó tímidamente. Tenía quizás 20 años, ropa sucia y la mirada perdida que reconocía inmediatamente. «Disculpe», me dijo nerviosamente, «¿puedo sentarme aquí?» «Por supuesto», le respondí haciéndole espacio en el escalón. «¿Cómo te llamas?» «Carlos Ruiz, familia del guardia de seguridad». «Es mi tío», me respondió sorprendido. «¿Lo conoce?» «Nos conocemos», dije simplemente. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» «Estoy pasando por momentos difíciles», admitió. «Mi tío dice que usted ayuda a personas como yo». «¿Personas como tú?» «Personas que han perdido el rumbo,
personas que necesitan una segunda oportunidad. Le ofrecí la mitad de mi sándwich, que aceptó gratamente. ¿Sabías que una vez jugué aquí?, le pregunté, señalando hacia el estadio. ¿En serio?, me preguntó con ojos brillantes. ¿Era usted bueno? ¿Era decente? Respondí con una sonrisa, pero aprendí que las cosas más importantes de la vida no se anotan en tableros marcadores. Miguel me miró con aprobación mientras hablaba con Carlos. Era una escena que se habría repetido. Yo, hablando con alguien que necesitaba esperanza, ofreciendo la poca sabiduría que había ganado a través del dolor y la pérdida. Carlos, le dije al joven, ¿te gustaría escuchar sobre la Fundación Ramiro Medina? Ayudamos a personas que están pasando por momentos difíciles. ¿Harían eso por mí? Haríamos eso por cualquiera, le respondí. Porque todos merecen una segunda oportunidad, y todos merecen ser tratados con dignidad. Esa noche, mientras caminaba de vuelta al apartamento de Miguel, reflexioné sobre el círculo extraño que había completado mi vida. Había comenzado como un niño pobre que soñaba con jugar fútbol. Me había convertido en una estrella nacional que vivía en la cima del mundo. Había caído hasta las profundidades más oscuras de la desesperación y la adicción, y ahora, finalmente, había encontrado mi verdadero propósito. No como futbolista, no como héroe público, sino como alguien que ayudaba a otros a encontrar esperanza cuando la habían perdido. Isabel y Sofía seguían viviendo en mi corazón, no como heridas abiertas, sino como inspiración constante. Cada persona que ayudaba, cada vida que tocaba, era una forma de honrar su memoria y de justificar las decisiones que había tomado en aquel día terrible y glorioso. Al final, entendí algo que me había tomado 17 años aprender. El verdadero heroísmo no se mide en reconocimientos públicos o ovaciones de estadio. Se mide en las vidas que tocas, en las esperanzas que renuevas y en la forma en que eliges levantarte cada día para servir a algo más grande que tú mismo. Había salvado 87 vidas en un día, pero había pasado 17 años aprendiendo que eso era solo el comienzo. El verdadero trabajo de toda la vida era continuar salvando vidas, una persona a la vez, una oportunidad a la vez, una segunda oportunidad a la vez. Y mientras caminaba por las calles iluminadas de mi ciudad, ya no como un vagabundo invisible, sino como un hombre con propósito renovado, supe que Isabel y Sofía estarían orgullosas no solo de lo que había hecho en el pasado, sino de lo que continuaría haciendo en el futuro, porque al final había aprendido que todos merecemos un lugar donde soñar y que a veces, solo a veces, el universo nos da la oportunidad de ayudar a otros a encontrar ese lugar. En los meses siguientes, la historia de lo que había pasado en el estadio se extendió por todo el país, inspirando cambios importantes en la forma en que la sociedad trataba a las personas sin hogar y a los veteranos con problemas de salud mental. Los noticieros comenzaron a hacer reportajes sobre héroes olvidados viviendo en las calles. Las ciudades implementaron nuevos programas de alcance para veteranos. Las organizaciones deportivas establecieron fondos para ayudar a atletas retirados que habían caído en desgracia. Los niños en las escuelas hacían dibujos de Ramiro Capitán, ayudando a personas en necesidad. Los maestros usaban mi historia para enseñar sobre el valor del sacrificio personal y la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Un año después del día en que me echaron del estadio, regresé para otro partido, pero esta vez
entré por la puerta principal, acompañado por Miguel y por varios de los jóvenes que estábamos ayudando a través de la fundación. Carlos, el sobrino del guardia de seguridad, estaba entre ellos. Había completado un programa de rehabilitación y ahora trabajaba como consejero para otros jóvenes en situaciones similares. «Señor Ramiro», me dijo mientras tomábamos asiento en las mismas tribunas donde una vez había llevado a Isabel y mis hijos, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿Alguna vez imagino que su vida terminaría siendo así?» «¿Cómo que?» «Así, significativa, ayudando a personas como nosotros». Pensé en su pregunta mientras el partido comenzaba, mientras 80,000 voces se unían en el himno nacional, mientras el estadio vibraba con la pasión colectiva de una nación que ama el fútbol. «No», le respondí honestamente. Cuando era joven, pensé que el significado venía de la fama y los trofeos. Luego pensé que venía de la familia y la felicidad personal. Tardé mucho tiempo en entender que el verdadero significado viene de usar nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para ayudar a otros a encontrar esperanza. «¿No extraña la fama?» «Extraño a mi familia», le dije. «Pero la fama es efímera. Las vidas que tocas, esas duran para siempre». Durante el medio tiempo, subimos al campo para una breve ceremonia. El estadio había decidido retirar mi número, el 10, y colgar mi camiseta en un lugar de honor junto a otros grandes del deporte nacional. Pero para mí, el momento más significativo no fue cuando colgaron mi camiseta. Fue cuando vi a Diego en las tribunas con su hija Ramira, ahora de 6 años. Ella llevaba puesta una pequeña camiseta con el número 10 y estaba aplaudiendo con entusiasmo. Después del partido, la pequeña Ramira se acercó a mí con un dibujo que había hecho. Mostraba a un hombre ayudando a otros a levantarse del suelo. «¿Es usted?», me preguntó con la seriedad que solo tienen los niños cuando algo les importa realmente. «¿Qué piensas tú?» «Creo que sí», me dijo. «Papá dice que usted ayuda a las personas a no estar tristes. ¿Y qué piensas tú de eso?» «Creo que es lo más importante que alguien puede hacer». Me arrodillé a su nivel y le dije, «¿Sabes qué? Creo que tienes razón». Esa noche, mientras caminaba a casa con Miguel y Carlos, reflexioné sobre el extraño viaje que había sido mi vida. Había comenzado en estos mismos estadios como un niño pobre, con grandes sueños. Había alcanzado la cima del éxito deportivo. Había caído hasta las profundidades más oscuras del desespero humano. Y ahora, finalmente, había encontrado mi lugar verdadero. No en un pedestal como ídolo deportivo, no en las calles como una víctima olvidada, sino en el medio, ayudando a otros a encontrar su camino entre la desesperación y la esperanza. «¿Papá?», me preguntó Miguel mientras nos acercábamos a casa. «Sí, estoy orgulloso de ti». «¿Por qué?» «Por todo, por salvar esas vidas, por sobrevivir a la pérdida, por encontrar una manera de convertir tu dolor en propósito». Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en 17 años. «Estoy orgulloso de ti también, hijo, por perdonar, por crecer, por entender cosas que me tomaron décadas aprender». Esa noche, antes de dormir, hice algo que había comenzado a hacer cada noche desde nuestro reencuentro. Agradecí por Isabel y Sofía, por el tiempo que habíamos tenido juntos antes de que todo cambiara. Agradecí por Miguel, por su perdón y por la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Agradecí por Diego, Ana, Roberto
y todos los otros sobrevivientes que habían convertido su segunda oportunidad en vidas de servicio. Agradecí por Carlos Rocha, el guardia de seguridad que me había echado del estadio, porque su rechazo había sido el catalizador para mi redención. Agradecí por los años en las calles, porque me habían enseñado humildad y compasión de maneras que la fama nunca podría haber enseñado. Y agradecí por la oportunidad de continuar sirviendo, de continuar encontrando maneras de convertir el dolor en propósito, la pérdida en esperanza, la tragedia en significado. Porque al final había aprendido que la vida no se trata de evitar las caídas, se trata de aprender a levantarse de manera que puedas ayudar a otros a hacer lo mismo. Y mientras me quedaba dormido esa noche, en una cama real, en una habitación real con mi hijo, durmiendo en la habitación de al lado, supe que Isabel y Sofía estarían orgullosas no solo del hombre que había sido, sino del hombre en que me había convertido. Un hombre que había aprendido que el verdadero heroísmo no se mide en ovaciones de estadio, sino en las pequeñas victorias diarias de ayudar a otros a encontrar esperanza cuando la han perdido. Un hombre que había descubierto que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Un hombre que había aprendido que todos, absolutamente todos, merecen un lugar donde soñar. Esta historia nos recuerda que los héroes pueden estar en cualquier lugar, incluso en los bancos de los parques y en las esquinas de las calles. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Crees que la sociedad hace lo suficiente para ayudar a veteranos y héroes que han caído en desgracia? ¿Has experimentado momentos en que la pérdida personal te llevó a encontrar un propósito más profundo? ¿Qué significa para ti el verdadero heroísmo? ¿Has conocido a personas que sacrificaron todo por otros y después fueron olvidadas? Comparte tu reflexión sobre cómo podemos honrar mejor a quienes han servido a otros en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.